Tengan todos muy buenas tardes, licenciado Umaña, compañeros y demás personas que ven este video. El día de hoy, a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre el tema los contratos de aparcería. En mi caso, yo les voy a hablar sobre los conceptos y definiciones de lo que es un contrato de aparcería. ¿Qué podemos entender como aparcería? Tenemos la definición que la parcería depende del régimen jurídico en que se base, el objeto de la contratación, su naturaleza y las relaciones entre el propietario y el aparcero, la forma de distribución de los frutos y otros elementos propios del negocio en función del medio en que se practica. En términos generales, puede considerarse que es un contrato en el que una de las partes aporta principalmente un predio rural, animal u otro, ya sea trabajo, cuidado o cultivo, ¿verdad? Siempre acordando lo que es un reparto proporcional de los beneficios resultantes, así como de las pérdidas. En estas últimas estipulaciones puede faltar, ya que si hay una voluntad de las partes, esto puede faltar. Siempre que el colono aporte su trabajo y el propietario su tierra o animales. Podemos decir que también es un contrato en virtud de la cual una de las partes se compromete a entregar un inmueble rural o animal para su explotación y esta a su vez se compromete a entregar a ella una parte de los frutos obtenidos. Esta es una característica de la principal de lo que son los contratos de aparcería, ya que una persona está obligada a entregar lo que son los frutos de esta explotación, ¿verdad? También tenemos que otra definición de contrato de aparcería y tenemos que es aquel contrato por el cual el propietario, que en este caso se le va a llamar cedente a parcero, de una finca rústica encargada a una persona física. En este caso, a esa persona física que se le va a ceder, se le va a llamar lo que es cesionario a parcero. La explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje de los resultados. Habitualmente trae anexo un derecho de habitación del aparcero sobre un inmueble. Me llama bastante la atención este derecho que trae, ¿verdad? Anexo lo que es el contrato de aparcería, ya que yo he tenido en muchas oportunidades, he ido a fincas, ¿verdad? En las cuales veo personas que viven ahí y la verdad siempre me pregunté que, o sea, quizás ellos alquilaban, ¿verdad? Tenían un contrato de inquilinato, eh, pero al final, bueno, nunca preguntaba, ¿verdad? Y hasta ahora que estamos estudiando en lo que es la carrera de Derecho, ¿verdad? Eh, Vemos y nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo funcionan en sí estos contratos, ¿verdad? En los cuales yo no sabía por qué estas personas vivían ahí, si era solamente por el fin de vivir ahí o prácticamente vivían ahí y trabajaban allí, ¿verdad? Pero bueno, este es un derecho, como lo mencionábamos, anexo a lo que es el contrato de aparcería. Esta figura podemos decir que se ha utilizado más en aquellos territorios en los que la explotación agrícola era directa y era menos rentable, ¿verdad? Mediante la parcería, por tanto, se ha asegurado el máximo rendimiento posible de las posesiones mediante la atomización de la unidad de explotación y sobre todo mediante el riesgo compartido con un explotador directo absolutamente dependiente de la rentabilidad de dicha explotación, ¿verdad? Podemos decir que habrá aparcería cuando una de las partes se obliga a entregar a otra animales o un predio rural con o sin plantaciones, siembras, animales, enseres o elementos de trabajo para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse sus frutos. Como les mencionaba anteriormente, la parcería tiene un elemento principal que es la de obligar a entregar una cosa, ¿verdad? A la otra, ya sea eh,
tendrían que ser los frutos de la explotación, ¿verdad? Aquí podrían ser ya sea en una forma de dinero o en otra especie, ¿verdad? Que ellos convengan en su contrato. Tenemos también que la parcería son contratos asociativos con intereses convergentes, ¿verdad? Que donde una de las partes se obliga a conceder el uso y el goce de un predio a la otra y quien se obliga a la vez a destinarlo a una actividad agropecuaria. Y el objeto del contrato será siempre repartirse los frutos de tal explotación. Podemos clasificar y reconocer tres clases de aparcería: la parcería agrícola, la parcería pecuaria y la parcería mixta, ¿verdad? La parcería agrícola es aquella en la cual se entrega un bien inmueble para su explotación. La pecuaria es aquella en la que se entregan animales para su explotación, y la parcería mixta, que sería cuando hay ambos elementos, ¿verdad? Ya sea bienes inmuebles y animales. El aparcero dador será el que aporte el predio en el caso que ya sea agrícola, y en los animales en el caso de que sea pecuaria, ¿verdad? El aparcelo tomador será quien lleve adelante la gestión de la actividad para la obtención de los frutos esperados y convenidos, ¿verdad? Como cabe destacar que la parcería es un contrato asociativo, lo que no significa que sea una sociedad, ¿verdad? Pues que esta última implica a una persona jurídica con patrimonio propio y distinto a los miembros con intereses homogéneos, cosa que no ocurre en la parcería, donde no existe una personalidad jurídica. Y los patrimonios se mantienen en cabeza del dador y el tomador, volviendo los frutos al patrimonio de cada uno de ellos, ya que no existe un patrimonio social. El contrato de la parcería puede verse como uno de arrendamiento. Como bien lo menciona aquí, ¿verdad? En el Código Civil están lo que es el arrendamiento, ¿verdad? Y ahí prácticamente hay como una, una igualdad, ya que el arrendamiento no es más que rentar lo que es una propiedad, ¿verdad? Ya sea para su explotación. Por eso es que aquí en estos contratos se le llama parcería, ya que hay una convención en la cual han pactado ambas partes de repartir los frutos. Ya uno va a explotar lo que es el inmueble, ¿verdad? O los animales, y el otro pues va a recibir su ganancia, ¿verdad? Por haber dado en calidad de arrendamiento lo que son estas especies, ¿verdad? El concepto de aparcería recoge un modelo contractual caracterizado por la cesión de un terreno agrícola por parte de una persona física o jurídica a la que se realice la explotación económica a cambio de parte del beneficio obtenido. Se establecen relaciones o contrataciones de aparcería esencialmente en el ámbito rural o rústico, donde propietarios arriendan o ceden sus fincas a profesionales que las aprovechen con explotación económica. Si bien es cierto, a lo largo de esta investigación logramos mm, obtener los resultados de que este tipo de contratos y relaciones de aparcería se dan esencialmente en los lugares rurales, ya que es donde se da lo que son los cultivos, ¿verdad? En el ámbito urbano es muy raro
cuando se da este tipo de contrataciones de aparcería, aunque siempre se dan, solo que de una manera diferente. Eh, Pese a que puede darse en otros contextos, ¿verdad? Ya sea económicos o en sectores, los contratos asociativos de aparcería están mucho más ampliamente extendidos en el campo. Gran cantidad de explotaciones agrícolas y ganaderos funcionan siguiendo este tipo de relaciones legales, ¿verdad? El arrendatario cede estas explotaciones de carácter económico a la otra parte, tomando responsabilidad de otorgar al tiempo un determinado porcentaje de las ganancias al arrendador, ya sea de forma dineraria o en especie. Como podemos observar, el arrendatario eh, va a tener la responsabilidad de otorgar al tiempo, ya sea un determinado porcentaje, ¿verdad? Que ellos van a pactar de las ganancias al arrendador, ¿verdad? Y como se menciona, puede ser de cualquier forma lo que es su pago. Estos contratos suponen el uso y disfrute de instalaciones, maquinarias y otros recursos pertenecientes e inventariados en la finca. En los casos de los aparceros del campo, es habitual que los arrendatarios incluso habiten en los terrenos que explotan, tomando las riendas integradas de su día a día. El modelo de aparcería en otros contextos. Vamos a hablar un poco, más adelante les vamos a poner un ejemplo de los modelos de aparcería en otros tipos de contextos en el área urbana. Este tipo de relaciones contractuales ha experimentado con el tiempo una serie de adaptaciones, otros ámbitos más allá del mundo agrícola y de la explotación ganadera. Como todos sabemos, nos tenemos que adaptar al tiempo en que estamos. Antes, hace varios años, en su mayoría, la explotación agrícola y la explotación ganadera nunca se pensó de que se podía extender este tipo de contratos a un área urbana, ¿verdad? Porque prácticamente su explotación era ya sea agrícola o ganadera. Pero ahora existen una gran cantidad de proyectos urbanos y rurales mediante los cuales se ceden y alquilan terrenos a centros industriales o viviendas o arrendadores. Eso sí, con la condición que emprendan acciones o actividades económicas en dichos sitios o emprendan remodelaciones de los mismos en algunos casos. Otro caso que me llama bastante la atención es el funcionamiento que es similar, es el empleado por las poblaciones que ceden terrenos o instalaciones públicas a individuos, a empresas privadas para que desarrollen así una actividad económica. Eh, el ejemplo que les vamos a poner sería en el área urbana, como por ejemplo lo que pasa en el fútbol. Aquí en el país, la mayoría de clubes de fútbol de primera división son pocos los que tienen su propio estadio de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estos clubes y hacen un contrato de aparcería, ¿verdad? En la cual estos prácticamente están arrendando estadios, ¿verdad? Para que esta sea su sede en los partidos de fútbol, ¿verdad? También podemos clasificar que los contratos de aparcería son rurales dentro del derecho romano. Esta está clasificado como parte de los contratos de arrendamiento en el grupo de los locatio conductio, en el cual es considerado como de buena fe, por medio del cual una persona se compromete a proporcionarle al otro el goce temporal de una cosa no consumible, mientras que la contraparte se obliga a ejecutar a favor de la primera un determinado trabajo conveniendo con el cesionario a parcero en repartirse los productos por partes alicuotas. Este tipo de contrato es utilizado mayormente por agricultores y ganaderos,
Y se clasifica el contrato de parcería según el tratadista Rafael Rojiña Villegas como un contrato principal o independiente, bilateral, oneroso, formal y de tracto sucesivo. Y en cuanto tal contrato se les aplica las normas generales de la contratación, por ejemplo, respecto del consentimiento o respecto a las consecuencias de observar la forma escrita que prevé el código. Bueno, compañeros, y esta ha sido mi participación, ¿verdad? Espero que hayamos podido entender qué conceptos tiene lo que es un contrato de aparcería y cómo se clasifican, ¿verdad? Mis compañeros seguirán con el tema, esperando que puedan comprender bien lo que es un contrato de aparcería. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Licenciado Néstor Umaña, este día voy a hablarles acerca de los sujetos que intervienen en el contrato de aparcería. Los sujetos que intervienen en la relación aparcera son, en primer lugar, el aparcero dador, denominado también propietario de una tierra rústica, y también el aparcero tomador. El aporte que este propietario realiza es que establece el goce de una extensión de tierra, así como también brinda los implementos, los utensilios, las semillas, los ganados, si en este caso hubiesen animales, los tractores, etcétera, para el trabajo de la tierra. En algunos contratos, no se da en todos, que se establecen que, por ejemplo, que las semillas, el ganado y los abonos deben hacerse por partes iguales con el aparcero. Pero esto realmente por naturaleza le corresponde al aparcero dador, es decir, al propietario de la tierra. El concedente puede ser, como ya lo hemos manifestado, tanto el poseedor del fondo, el usufructuario o también propietario. La otra parte, que es el contratante, que es el aparcero, muchas veces trabaja en colaboración de su familia, pero eso no significa que esta familia sea tomado como sujeto directo del contrato de aparcería. Quien contrata con el propietario siempre será el aparcero tomador, quien responde sobre aquellas obligaciones, sobre las circunstancias, sobre las causas, sobre los daños que pueden causar, ya sea personales o los que pudiese causar su núcleo familiar. El autor Bassanelli, él decía que lo que se busca con este tipo de contratos es que la unidad familiar asuma también el trabajo, que de este modo prevalece la armonía de los trabajadores y que reposen sobre vínculos afectuosos. Y exista una jerarquía de parentela en la cual el poder del jefe se cristaliza siempre en el padre, como lo decía. Siempre es el jefe de familia el que contrata con el propietario y el que representa a todos los miembros de la familia. En la persona del aparcero es pues un elemento muy esencial, debido a que se interviene ya sea de forma particular o en compañía de su familia. Por esta razón se considera la parcería como un contrato de instituito personae. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes que intervienen en un contrato deben cumplir con lo establecido en ello. Otra de las partes de las circunstancias que debe cumplir con las obligaciones también, que emanan de los actos y de la celebración del contrato. El aporte del aparcero, como bien lo decía, es trabajar la tierra, y el aporte del propietario es brindar las herramientas, los utensilios o las semillas necesarias para poder trabajar la tierra.
Bueno, ahora les hablaré acerca de las obligaciones del concedente o aparcero dador. En primer lugar, el aparcero dador, es decir, el propietario, debe conceder el uso y goce del objeto del contrato, es decir, debe permitir que esta persona utilice este predio, este terreno, para que pueda hacer los cultivos. Él no debe estorpecer ni tampoco estorbar el dicho uso y goce de la propiedad. Otra de las obligaciones es que debe entregar el predio rústico, ya sea en la forma, en el modo, en el lugar y en las sustancias que están convenidos en el contrato. Otra de las obligaciones es que debe aportar en los plazos establecidos en el mismo contrato, que se estableció que la suma de dinero se establecía en una fecha entonces acordada. Él debe cumplir con estas fechas a cabalidad. Esto realmente el dinero para esto sirve para atender los gastos que demande la explotación, como comprar las semillas, las siembras, la renovación de plantaciones, los de abono, los insecticidas, los fungicidas y los utensilios de labranzas, que son muy importantes para la producción agrícola. Otra de las también que de las obligaciones de él debe que brindar el transporte de los productos, así como también contratar mano de obra de otros. Por ejemplo, si no existe tal vez un núcleo familiar, entonces esta persona debe contratar la mano de obra para que ayude al aparcero tomador cuando sea muy indispensable. También dice que el suministro, es decir, puede ser en especie, cuando así lo convenga a los contratantes, pero también puede ser en efectivo. Porque aquí también hay otro, por ejemplo, en las leyes colombianas o mexicanas, se establece que digamos, el suministro por ejemplo, en efectivo, no debe ser inferior al mínimo legal del día de trabajo en el cultivo y recolección de cosecha. Otra obligación del propietario es que debe conservar el predio en las condiciones normales para su cultivo y explotación. Así que también debe hacer las reparaciones necesarias que requieran dichas, digamos, herramientas. Por ejemplo, si están dañadas o tal vez no hay agua en el terreno, él debe, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un pozo para que pueda, digamos, este aparcero tomador utilizar conforme a lo establecido en el contrato y hacer uso de ello de una forma necesaria, ya sea para el cultivo o para su subsistencia personal. Otra de las cosas que también debe hacer el aparcero, es decir, el propietario, es que debe aportar agua necesaria y suficiente para la labor. En el caso de que no se cuente con este dicho recurso, él debe, digamos, establecer cómo debe respetar este derecho. Por ejemplo, debe contratar los medios de pipas para que pueda, digamos, tener agua en este terreno agrícola. Otra de las obligaciones es que debe mantener las tierras en estado de servir al uso convenido. Es decir, que debe estar fértiles las tierras y no deben estar dañadas. Otra de las obligaciones es que debe entregar la casa para el aparcero y su familia. Ahora les hablaré de las obligaciones del aparcero tomador, es decir, el que trabaja directamente en la tierra. Una de estas obligaciones es que debe cumplir con la obligación fundamental de pagar al propietario, es decir, al que le ha dado el predio o los animales en aparcería, y debe cumplir con la parte proporcional que los frutos deba. Además, también otra de las obligaciones es que debe conservar el predio en su estado como se entregó, y no debe alterar ni su forma ni su sustancia. También hablaremos acerca de otra obligación
que él debe usar y servirse el mismo para el fines del contrato. También está la otra obligación, que debe poner en conocimiento del propietario todos los daños causados que requieran de reparaciones. Por ejemplo, se ha dañado una máquina muy esencial en el trabajo agrícola. Él debe poner en conocimiento al propietario para que él pueda hacer las debidas reparaciones. Al igual también debe informarles de aquellos intentos de usurpación o daños de terceros. También otra de las obligaciones es que debe adelantar personalmente la labor del cultivo del fundo, además de las pruebas de dirección, administración, conservación y manejo de la plantación y productos. Otra de las obligaciones es que debe observar en la explotación las normas y prácticas sobre la conservación de los recursos naturales renovables. También establece la otra obligación, que vencido el plazo del contrato, mayormente se establece que es de 1 año, pero se puede extender a 3 años. De ahí sería, digamos, de acuerdo a las partes. Y también puede renovarse. Y debe entregarlo en las mismas condiciones el predio en el que se entregó al aparcero dador. La otra de las obligaciones es que debe permitir al propietario la supervigilancia y periódica inspección de la parcela y de los cultivos. Él no debe estar alejado de esta información. Él debe informar, el aparcero, de informar al propietario de que tal vez algunas cosas de los cultivos se están dañando. Él debe estar, digamos, vigilando siempre este tipo de situaciones. También tiene la obligación también de custodiar las tierras y mantenerla en constante estado de productividad. Otra también de las obligaciones, y la última, es que debe informar al dador la fecha en que comenzará la producción y la percepción de los frutos y separación de los productos a repartir, excepto que se ha convenido expresamente lo contrario, es decir, que no se hubiese informado, sino que él llega ahí a la propiedad y se da cuenta de eso. Entonces, por la misma información realmente se puede dar cuenta cuáles son, o puede ser que el manejo de este tipo de productos que son para la producción sea de manejo personal del propietario. Y ahora, como forma de ejemplo, para poderlos ilustrar en este tipo de contrato de aparcería, por ejemplo, Juan recibe una herencia de 4 manzanas de terreno que están situados en Morazán, de parte de su abuelo, quien se dedicaba a la agricultura, a producir maíz y caña de azúcar. Juan no tiene conocimientos previos de la agricultura, ni tampoco tiene tiempo para cultivarlo ni producir. Tampoco por su empleo esto le interfiere en que él se relacione en estas actividades agrarias. También él vive muy lejos de donde su abuelo le dejó esta propiedad. Pero él sabe y conoce de una persona que es muy amigo de su abuelo y que por muchos años trabajó al servicio de él. Entonces decide contactarlo y le dice que él no quiere vender el terreno, pero que si él acepta cultivar y producir la caña de azúcar o el maíz, él se llevaría el mismo porcentaje que él, es decir, las mismas utilidades, ya sea en especie o en dinero. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Esto ha sido mi participación. Reciba un cordial saludo a todas y todos ustedes. Mi nombre es Pamela Cleibel Ramírez Majano y trataré de explicar lo más breve posible lo que son las características y los elementos del contrato de aparcería. Como características de este contrato tenemos que es principal, es oneroso, bilateral y busca un fin productivo. Es principal porque es una convención consensual
porque es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes, el arrendante y arrendatario. Además del contrato de arrendamiento de tierras, origina recíprocos derechos y obligaciones entre las partes. El consentimiento no puede tenerse por sobreentendido ni cabe por omisión, siendo estrictamente necesario que se manifieste de forma expresa. Ahora, el artículo 1313 del Código Civil regula que un contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Entonces, la explicación encontramos que este tipo de contrato no necesita de otro para subsistir y además se perfecciona por la voluntad de las partes contratantes, en este caso el arrendante y arrendatario. Esto para conseguir que sus operaciones agrícolas sean más eficaces, donde ambas partes se interesan por un fin económico. Es bilateral, porque intervienen dos partes para convenir. Además, la parcería son contratos asociativos con intereses convergentes, en donde una de las partes se obliga a conceder el uso y goce de un predio a la otra, quien se obliga a su vez a destinarla a la actividad agropecuaria convenida. Y el objeto del contrato será repartirse los frutos de tal explotación, en el caso que sea una parcería agrícola. Además, se reconocen varias clases de parcería, la agrícola, la pecuaria y además de esto la mixta. Este es un contrato en virtud del cual una de las partes se compromete a entregar a la otra un inmueble para su explotación y ésta se compromete a entregar una parte de los frutos que ha obtenido. El aparcero dador será quien aporte el predio en el caso de la agrícola y los animales en el caso de la pecuaria. El aparcero tomador será quien lleve adelante la gestión de la actividad para la obtención de los frutos esperados y convenidos. Además de esto, cabe destacar que es un contrato asociativo, lo que no significa que sea una sociedad, pues esta última implica una persona jurídica con patrimonio propio y distinto al de sus miembros y con intereses homogéneos, lo que no se da en una aparcería, ya que no hay una personalidad jurídica y además los patrimonios se mantienen en cabeza del dador y del tomador. El artículo 1310 del Código Civil regula que un contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Otra característica muy importante es que es oneroso porque se espera percibir ganancias tanto del dueño de la tierra como del aparcero. El artículo 1312, el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar, como ejemplo, el inmueble, o hacer una de las cosas que se mira como equivalente a lo que otra parte debe dar o hacer a su vez. Además, el contrato de parcería es aquel por el cual el propietario, que es un cedente a parcero, da una finca rústica y la encarga a una persona física, que es un cesionario a parcero, la explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados que pueden ser los frutos que ha obtenido. Esto tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. Busca un fin productivo. Estos contratos, a diferencia de lo que pueda suceder con cualquier otro tipo de contrato, tienen un fin productivo o vinculado con la producción, lo cual constituye una de las características fundamentales que lo distingue además de los otros contratos, sobre todo si se tiene en cuenta que en ellos se regulan derechos y obligaciones referentes a una actividad económica de índole específica, como lo es la actividad agraria o promotora de la producción de alimentos en el mundo. Las actividades agropecuarias pueden efectuarse con fines de subsistencia, propio consumo, fines comerciales, esto para obtener ganancias. Dentro de los elementos hay elementos esenciales, como el primero, que es el consentimiento,
es donde ambas partes tienen que estar de acuerdo con la extensión del predio o de la parcela, que este es el objeto del contrato, siendo el objeto de este el predio cultivado y el trabajo de la tierra para uso y goce exclusivo del aparcero, con el fin de establecer cultivos de pronto rendimiento básicos para la alimentación. Otro elemento es la forma. El contrato debe otorgarse por escrito. La forma del contrato lo regula el artículo 10 del Código de la Ley de Arrendamiento de Tierras. Es que todo contrato de arrendamiento de tierras o sus modificaciones deberán constar en escritura pública, en documento privado autenticado ante el notario. Sin embargo, los contratos de arrendamiento de predios hasta de 5 hectáreas podrán hacerse constar en formularios que al efecto proporcionará la sección. Y además de esto no causarán impuestos algunos y tendrán igual valor para los efectos de dicha ley. Entonces, los otorgados con las formalidades a las que se refiere ese inciso. Ahora, cuando el contrato se haga por medio de escritura pública, debe hacerse con lo que dispone la ley del notariado, en la cual se dará testimonio de aquella a ambas partes. Si se hiciera en documento privado, se harán 2 ejemplares, los cuales tendrán el mismo valor, y se va a dar un ejemplar a cada uno de los contratantes. Otro elemento es que una de las partes proporciona a la otra el uso y goce de un inmueble para la explotación agraria. En los contratos agrarios existe un aspecto fundamental que debe ser tenido en cuenta y que consiste esencialmente en la dinámica, que es la actividad agraria, y lo que impone a quienes actúan en ella. Por tanto, uno de los sujetos agrarios debe de reunir caracteres específicos que permitan asegurar el trabajo efectivo del predio. Se trata de una actividad que presenta una cualidad y que requiere no solo una capacitación técnica adecuada, sino también una experiencia suficientemente acrisolada. Y esto para participar de una manera efectiva dentro de la producción o la actividad agraria. En este caso, el inmueble, sabemos bien que puede ser la parcela, y el acceso a tierra trae consigo la necesidad de un uso de suelo. Otra característica es que la otra parte pague por este uso y goce un precio. Ahora, este es un convenio el cual una persona se compromete a ceder a otra el uso y goce de un inmueble destinado siempre para la explotación agropecuaria, y la otra se compromete a pagar el uso y goce de un predio en dinero. Los arrendatarios tienen el acceso a la tierra mediante el pago de alquiler al propietario de la parcela de tierra, esto mediante contrato. Además, como los elementos personales, tenemos que están los sujetos, que es el cedente a parcero y el cesionario a parcero. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado Néstor Umaña, compañeros de la clase de Derecho Agrario. A mí me ha correspondido hablarles sobre los requisitos de validez y existencia del contrato de aparcería. Los requisitos formales los voy a dividir en 2. Primero están los formales y luego los materiales, así de manera escueta, en base a la poca durabilidad de este video. En primer lugar, el artículo 1316 nos da los requisitos que afectan a la generalidad de los contratos, y el mencionado artículo en su primer ordinal nos habla de la capacidad de las partes. La capacidad no es otra cosa que la facultad que tiene una persona de poder obligarse ante otras sin el ministerio o autorización de otra. Es decir,
que la persona tiene pleno conocimiento y discernimiento de sus actos y por tanto los comprende. Esto es indispensable en el contrato de aparcería. Luego tenemos que debe haber una ausencia de vicios en el consentimiento. Por tanto, el consentimiento es otro elemento fundamental de los contratos y por ende también del contrato de aparcería. Porque las partes contractuales deben estar de acuerdo con las obligaciones que están contrayendo, porque estas, una vez celebrado el contrato, se vuelven exigibles y por tanto tienen fuerza de ley. Y también se exige que este consentimiento no adolezca de error, de fuerza y de dolo, y estos aspectos los podemos encontrar desde el artículo 1322 del Código Civil en adelante. Como tercer punto, tercer requisito formal, tenemos la licitud en el objeto, motivo o fin determinado. Es decir, estamos hablando del objeto. El objeto no es otra cosa que la cosa sobre la cual versa el contrato. Es decir, en el contrato de aparcería la cosa o el objeto viene a ser el terreno, porque es en el terreno agrícola donde se va a ejecutar la producción, la actividad agraria. Y se exige que este objeto sea lícito. Para expresar esto, en primer lugar se puede decir que el terreno agrícola debe ser propiedad del cedente aparcero, ¿verdad? Tiene que ser él el dueño. Y esto ya constituye un objeto lícito. Sería objeto ilícito si el cedente aparcero no fuese el dueño legítimo del terreno agrícola. Luego tenemos la causa lícita. La causa lícita no es otra cosa que la necesidad o la circunstancia que ha motivado el contrato, ¿verdad? Entonces tenemos que la causa lícita en el contrato de aparcería es la actividad agraria que se va a ejercer, porque el contrato se hace para que el concesionario aparcero realice una actividad agraria en el terreno agrícola y después pues se reparten los frutos entre las partes contractuales. Luego tenemos otro requisito formal que es muy importante, que es la exigencia de escritura pública. El contrato de aparcería debe ser otorgado en escritura pública, según lo dice el artículo 10 de la Ley de Arrendamiento de Tierras Agrícolas, que es aplicable al contrato de aparcería por conexión, ya que el contrato mencionado no está regulado por las leyes vigentes en nuestro país. Y aquí dice que se debe conceder tanto en escritura pública, en documento privado, autenticado por notario, y en formulario. Y este formulario es aplicable cuando el terreno agrícola no sobrepase las 5 hectáreas. Si es menos de 5 hectáreas, puede ser el acuerdo en un formulario que para este efecto llevará el concesionario aparcero. Entre los requisitos materiales tenemos primeramente que la causa del contrato debe ser sobre una actividad agraria, porque en los contratos hay diferentes actividades, ¿verdad? Pero en el contrato de aparcería se exige que exclusivamente esta actividad debe ser agraria, porque si fuera, por ejemplo, de arrendar un terreno para X motivo, ya no estaríamos hablando de un contrato de aparcería, porque se trata exclusivamente para producir frutos en una actividad agraria. Como segundo punto material, se exige que exista una cualificación en los sujetos agrarios, los cuales ya fueron explicados por la compañera Sara. Para explicarlo de mejor manera, el artículo 200 de la ley agraria que está vigente en nuestro país nos da un concepto de qué son los sujetos agrarios. Dice que son agricultores, y son agricultores todas las personas que tienen por ocupación habitual y ordinaria la industria agrícola. Por tanto, los sujetos agrarios que suscriben un contrato de aparcería deben ser agricultores. Por último, el inmueble donde se desarrolla la actividad agraria debe ser agrícola. Ahora, este es uno de los elementos que configura la actividad agraria, ¿verdad? Que el terreno tenga vocación agrícola. No puede ser un terreno urbano, es un campo de fútbol que ha sido abandonado. No puede considerarse que sea un terreno con vocación agrícola. Por lo general es un terreno rústico. El segundo tema que me ha correspondido hablarles es sobre las obligaciones inherentes
en el contrato de aparcería. En primer lugar, en base a las obligaciones generales de los contratos, y en este caso el contrato de aparcería, el artículo 1416 del Código Civil nos dice que los contratos tienen, una vez debidamente celebrados, tienen efecto inmediato y obligan a las partes, a tenor de su sentido literal. Entonces, una vez otorgado, el contrato de aparcería tiene efectos inmediatos. Y para el caso de las obligaciones del cedente a parcero, el artículo 37 nos enumera una serie de puntos que son las obligaciones de este sujeto agrario. Yo solo voy a mencionarle dos por cuestiones de tiempo. El primero de ellos es que dice que debe otorgar el contrato con las formalidades y requisitos que la ley establece. Para eso nos remontamos de manera general a lo que dice el artículo 1316 sobre la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita y el aspecto formal de un instrumento público. Como segundo punto tenemos que el cedente a parcero debe entregar el inmueble en la fecha estipulada en el contrato y en condiciones que permitan su racional explotación. Y esto tiene que ver con el saneamiento, ¿verdad?, de la cosa. Es decir, que el cedente a parcero debe diligenciar que el concesionario a parcero pueda disponer sin ningún problema de la posesión del terreno agrícola. Ahora, en base a las obligaciones del concesionario a parcero, estas las encontramos en el artículo 38 de la Ley de Arrendamiento de Tierras Agrícolas, que reiteramos es por conexión. Solo voy a mencionar dos obligaciones porque son varias. La primera dice que debe pagar al arrendante, en este caso sería al cedente a parcero, el precio del arrendamiento en lugar y época convenidos. El contrato de aparcería, el pago se hace en especie, entonces según se determine en el contrato cómo va a ser su forma de pago, así debe hacerse. Y como segundo punto y último, debe cultivar inmediata y racionalmente el inmueble y cuidar del mismo, respondiendo hasta de la culpa leve. Porque la obligación del concesionario parcero es explotar una actividad agraria, ¿verdad? No se ha obligado a otra cosa. No, la posesión que va a tomar del inmueble no es para habitar, no hacer uso de habitación de él, sino para explotar una actividad agraria, y esto es lo que debe hacer de manera inmediata, para cumplir pues con los tiempos prefijados o los plazos prefijados en el contrato de aparcería. Y esto sería todo en cuanto a los requisitos de validez y existencia y obligaciones inherentes en el contrato de aparcería de manera general. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Néstor Umaña, quien es catedrático de la materia de Derecho Agrario del presente ciclo. Mi nombre es Edwin Alexander Gómez Rodríguez, alumno de esta materia. Como se puede notar, a nosotros nos correspondió el tema del contrato de aparquería. Como se puede establecer, este contrato de aparquería es de tracto sucesivo dentro de la figura agrícola, es decir, que el campesino es quien para utilizar cierta tierra determinada tiene que dar un canon de su producción agrícola al arrendante. En este caso se puede establecer que gracias a las figuras de las reformas agrarias que vinieron a dar vida a la ley de arrendamiento de tierras, quedaron estas figuras obsoletas, ya que por ello existe entonces el contrato de arrendamiento. A similitud, la doctrina nos dice que se puede establecer como dos contratos casi similares, a diferencia que el contrato de aparquería tiene que dar su pago en especie o la cancelación de su obligación es en especie. En mi caso voy a explicar lo que es el contrato de aparquería, su forma de extinguirlo. Este tipo de contrato, como ya lo mencionaba, se rige por la misma forma de extinción de obligaciones de las obligaciones meramente civiles. En este caso, como una forma de extinguir este contrato es el plazo. El plazo se puede estipular que toda obligación se extingue al cumplir este determinado plazo. Es decir,
el contrato de aparquería se establecía dentro de 1 o 2 años, esta obligación quedaba extinta o dicho contrato quedaba extinto por el cumplimiento del plazo. Excepto que el contrato de aparquería tiene un elemento sustancial, que es que dicho plazo se quedaba extinguido cuando por mutuo consentimiento, que es otra de las figuras por las cuales el contrato de aparquería se extingue, por este mutuo consentimiento, por voluntad de las partes, estos pueden extinguir dicho contrato. Hablaba del plazo y hablo de la figura del mutuo consentimiento como dos formas de eliminar o extinguir este contrato. Establezco que el plazo es el que el arrendante y el arrendatario figuran en el contrato, pero por la voluntad de las partes, como otra forma de extinguir este contrato, se establece que, si bien es cierto, dicha voluntad intrínseca dentro del contrato formó esta obligación, la originó, no queda duda entonces de que esa misma obligación pueda quedar extinguida por el mutuo consentimiento de las partes, por la voluntad intrínseca de las mismas. A este tema lo podemos desarrollar o establecer como la resiliación, como la extinción de esa obligación por el simple hecho de que las voluntades se establecen en ya no llevar a cabo dicha obligación. Este tema de resiliación solo tiene consecuencias a futuro, porque a partir del establecimiento de esta voluntad de ambas partes o de las partes que se obligan, empieza a surtir dicho efecto. También, como otro elemento también de la extinción de este contrato, se debe a la renuncia del plazo estipulado por el arrendatario. Esto da a entender que el primer aspecto es que dicho contrato, como es de tractos sucesivos, y bien lo mencionaba, va surtiendo sus efectos paulatinamente. El arrendatario tiene la facultad de renunciar este plazo cuando él lo estime conveniente antes de la finalización del plazo ya convenido. Se establece en la ley de arrendamientos de tierras que dichos contratos de arrendamiento quedan automáticamente renovados por el mismo plazo con que se originaron. Esto es porque el campesino ofrece la cuestión agrícola, su función agrícola, entonces el contrato o la ley viene a darle como una forma de ayuda o como una forma de establecer de que el campesino pueda seguir sembrando, cultivando, ejerciendo su función agrícola. Si bien es cierto, el canon o el pago de este arrendamiento en el contrato de aparquería se establece como el pago en especie, o bien es cierto por canon de la producción que este campesino le daba al arrendante. Entonces, la renuncia de este plazo nuevo, la renuncia de esta nueva figura establece como una forma de extinguir dicha obligación. Al principio mencionaba que este contrato tiene la figura de tracto sucesivo, y es porque también una forma de extinguir dicho contrato se da por una sentencia establecida judicial. Es decir, si el campesino a su bien está cultivando dichas tierras para un año, pero sus cultivos o dicho terreno no da producción, no da productividad, y el mutuo consentimiento entre las partes no da resultado para extinguirlo, si bien es cierto, la sentencia judicial sirve para darle una extinción a dicho contrato, ya que como es de tracto sucesivo, sus efectos van paulatinamente dándose en el tiempo, en el plazo estipulado. Pero si este resultado o esta producción agrícola o la productividad no se ve reflejada, el campesino no tiene productividad, entonces prácticamente el contrato carece de sentido. Entonces, al no existir ese mutuo consentimiento y ante la no existiendo aún el plazo vigente, prácticamente se puede establecer una sentencia judicial para que establezca que dichos derechos no están llevados a cabo por el mismo hecho de que el contrato es de tracto sucesivo o que una de las partes está siendo agraviada.
Asimismo, además de estas figuras de extinción de contrato, acordémonos que las figuras civiles siempre se rigen en esta materia. Se puede establecer también la incapacidad de las partes, la inhabilidad de las partes, y por muerte de uno de los obligados. Es decir, que como una forma de extinción de las obligaciones, la incapacidad se establece por un juez. Entonces, al establecer que son incapaces para establecer relaciones jurídicas previamente estipuladas en contrato, este contrato queda extinto. Una de las formas más naturales para extinguir obligaciones, llámese la muerte de los obligados, arrendante o arrendatario dentro de la parquería. Entonces se establece que si aún no habiéndose terminado el plazo, es decir, que el plazo aún no esté vigente y uno de las partes contractuales ha fallecido, ha muerto, esta obligación queda extinta. Se establece también que el arrendante puede poner fin a este contrato cuando antes de terminado el plazo, automáticamente este plazo, como bien lo explicaba al principio, se puede restablecer automáticamente, pero el arrendante puede cancelar esa forma automática de seguir este plazo, y esto lo establece porque la disponibilidad o el dueño o el uso del dominio de este terreno, cuando esta figura, el arrendante establezca que va a ser función agrícola, y esto te tiene que demostrar. Esto relacionado a la cuestión de la sentencia judicial, porque el arrendante tiene la capacidad de poder ponerle o extinguir a esta relación contractual cuando se establezca que él quiere dar una producción o él tiene que ejercer funciones agrícolas dentro de esos territorios. Y esto porque lo que establece la seguridad que le da es la producción y al derecho de uso y goce y disponibilidad que él tiene sobre el referido inmueble. Asimismo, existe la figura de la incapacidad cuando no existe o no tiene la capacidad para poder obligarse dentro de las relaciones civilmente establecidas. Así pues, son las formas de cómo se extingue dicho contrato de aparquería. Básicamente, como lo establecía en un principio, este contrato de aparquería lo relaciono con el contrato de arrendamiento de tierras porque la nueva ley así lo estipula, porque según la nueva reforma agraria, la que le da vida a dicha ley, omitía o dejaba obsoleto dicha figura porque obligaba al campesino a darle muchos canones de producción agrícola, o le costaba mucho darle al arrendante dichos canones de producción agrícola. Entonces lo que viene esta nueva ley es a proteger a la producción agrícola del campesino. Esta es mi participación, gracias. Bien, ya para concluir con nuestra participación, siendo el grupo número 1, el contrato de aparcería, les queremos agradecer la atención que han prestado a este video. Y para resumir en pocas palabras, el contrato de aparcería es un contrato antiguo, es un contrato que según las instituciones romanas está encasillado o clasificado dentro de los contratos de arrendamiento, y casi que se parecen los dos, pero el contrato de aparcería es más que todo un contrato en virtud del cual dos o más personas se obligan, una llamada cedente a parcero, que figura como dueño de un terreno agrícola, a entregarle este a otra persona u otras personas, que se denomina concesionario a parcero, el cual se obliga a producir o explotar una actividad agraria en el terreno, con cargo de que una vez producidos los frutos, ya sean pecuarios o agrícolas, reportarle una parte de estos al cesionario a parcero, lo cual se acuerda en el contrato. Otro punto muy importante es que el artículo 21 de la Ley de Arrendamiento de Tierras Agrícolas dice que el plazo de vigencia de este contrato es si el cedente a parcero no lo alega
o sea, no alega su oposición a que se renueve dentro de los 2 meses antes de concluir el plazo, este se renueva automáticamente. Esa es una de las características que tienen ese tipo de contrato. Y tiene un tiempo perentorio, como dije, el cedente parcero para pedir al concesionario parcero el cese ya del contrato. Como último punto es un contrato innominado, es decir, no está regulado por las leyes vigentes en nuestro país, pero en base a lo que dice el artículo 1 del Código Civil, de que la ley manda, prohíbe y permite, como la ley no ha expresado que ese contrato está prohibido en nuestro país, como la ley permite todo aquello que no prohíbe, ese contrato es perfectamente válido en nuestro país, pero quizás tiene poca utilidad práctica porque para tal efecto se ha creado la ley de arrendamiento de tierras agrícolas, que es una ley que está vigente en nuestro país, la cual les vamos a compartir en el grupo. Muchas gracias por su atención y tengan un feliz día.